Doctora Liliana de Rix, doctora en Sociología, investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ejerció la docencia tanto en las universidades nacionales del país como del extranjero. Es experta en política latinoamericana, ha publicado estudios de sistemas electorales, los partidos políticos, las políticas públicas y el desarrollo humano. Es autora y coautora de numerosas publicaciones. Les pedimos silencio. Liliana. Muchas gracias. Es muy importante, y agradezco la invitación, la convocatoria de este seminario, porque también pone de manifiesto que hay una preocupación y ha habido avances y necesidad de seguir mejorando la seguridad, la capacitación de las organizaciones, la transparencia del acto electoral. Yo quisiera señalar que en realidad, si bien lo que preocupa son las buenas prácticas y poder de alguna manera llevarlas a cabo, mejorando la calidad de los comicios, aquí los problemas del proceso electoral argentino son tanto de prácticas como de reglas. Y respecto de las reglas, yo quisiera señalar aquí que hay un problema muy central, que es la legislación partidaria. Por ejemplo, una legislación que respecto del ciclo vital de los partidos, cómo emergen o cómo caducan, es demasiado permisiva, y entonces la fragmentación y la proliferación de partidos políticos, si yo no recuerdo más, en las elecciones del 2015 compitieron 600 partidos, y el hecho de que los partidos distritales puedan competir en el plano nacional, o que la organización nacional quede subordinada en muchos casos a las organizaciones subnacionales partidarias, ya de por sí nos dice que este actor, partidos políticos, nos presenta problemas con respecto a las prácticas posibles, buenas prácticas en los procesos electorales. Pero además, como bien se dijo aquí, la crisis de representación partidaria, que no es solo local, sino que es un fenómeno de las democracias contemporáneas, muestra que estos partidos, en el caso, por ejemplo, de cosas estratégicas como el control del dinero negro en la política, esto es, los problemas de financiamiento partidario, no son los actores centrales, son los candidatos. Entonces, muchas veces penalizamos un pequeño partido distrital, pero no estamos penalizando realmente al circuito que va más allá de esta pequeña fuerza que, penalizado o no, cuenta poco. Digo esto porque es necesario, obviamente, mejorar la legislación partidaria, como es necesario, ya fue dicho por el doctor Dallavia, intervenir para que podamos neutralizar el dinero negro en la política y que sea muy claro para el elector cuáles son las fuentes de financiamiento partidario, y que efectivamente las penalizaciones se hagan cuando deben ser hechas. Más allá del panorama de una legislación partidaria menos permisiva y de la modificación de la legislación sobre que hay proyectos de financiamiento partidario, seguramente Ana María hablará más de la boleta única, esto es, la forma de la votación, que es una gran discusión pendiente y un proyecto que no fue aprobado en Senado, ni siquiera se votó, y por lo tanto quedó suspendido a pesar de haber tenido una primera aprobación en la Cámara de Diputados. La necesidad de una boleta única, se verá si es o no una boleta electrónica, parece muy clara a esta altura del debate, porque nosotros no solo tenemos, como es sabido, una lista sábana que produce en un cuarto oscuro plagado de boletas, gran desorientación en los electores y que ha alimentado prácticas como el robo de boletas, sino que además, digo muy rápido, las listas colectoras, las listas espejo o las mismas candidaturas testimoniales forman parte de un cóctel de prácticas que deforma totalmente la representación política. De eso no cabe la menor duda, la desorientación de un elector que no puede no terminar sabiendo finalmente qué es lo que vota. Entonces tenemos muchos aspectos que mejorar, y en el caso de la forma de votación, la boleta, que ha sido la primera discusión aún pendiente sobre modificaciones, es solo un primer anillo de reformas, porque yo no quisiera, porque voy a hablar muy rápido por lo avanzado de la hora,
dejar sin decir que hay un principio básico, que es la igualdad del peso del voto, que en la Argentina no se respeta, porque nosotros, como bien sabemos, tenemos circunscripciones grandes subrepresentadas y la mayoría de las circunscripciones pequeñas sobrerepresentadas, lo cual significa que el peso del voto de una circunscripción pequeña se multiplica respecto, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, que es la mayor circunscripción. Este me parece que es un problema sobre cuya reforma será difícil y queda siempre suspendido como un tema a tratar en algún punto, difícil de resolver. En algún momento hubo proyectos, pero no llegaron a cobrar vida en escena legislativa. Sin embargo, yo creo que hay que señalarlo porque esto, combinado con el efecto que tiene sobre un sistema proporcional las circunscripciones pequeñas, hace que tengamos realmente sistemas mayoritarios en los hechos, que haga muy difícil la alternancia, y estos problemas que tienen que ver con la representatividad tienen que ver con el otro costado de los problemas que aquí también se señalaron en el proceso electoral, que es la equidad del proceso mismo, que significa, por ejemplo, la probabilidad de la alternancia, y esta alternancia también muchas veces con la cancha inclinada es imposible porque el manejo de los recursos públicos por parte de los oficialismos hace que sea muy difícil la competencia. Hay una conjunción de factores que nos asombra entonces que en la mayoría de las circunscripciones provinciales los oficialismos tiendan a ser la continuidad, sobre todo con la ola de reformas constitucionales al comienzo de la llegada de la democracia en los 80, que hicieron que las reelecciones o las reelecciones sine die fueran una práctica habitual. Sin duda, modificar un sistema electoral es un asunto que requiere amplios consensos de la dirigencia política y también requiere la movilización de una opinión pública que sea consciente de la importancia que cobra un sistema electoral y sus consecuencias. Lamentablemente, nosotros tenemos una historia de siglo XX de gran inestabilidad política, interregnos con, por ejemplo, proscripción de fuerzas políticas, lo que significó que la Argentina no tiene una tradición desde la ley Sáenz Peña de reflexionar sobre el sistema electoral, a diferencia de países vecinos, y que el tema electoral no forma parte clara de una conciencia cívica formada en los ciudadanos. Esto hace que sea más difícil que se perciba la importancia que tiene una modificación del sistema electoral, la necesidad de que la confianza y la credibilidad queden muy asentadas en la transparencia y en la ecuanimidad respecto de la competencia de los candidatos. Yo creo que está claro que hay esfuerzos para mejorar las prácticas, la seguridad de los comicios, el control de, por ejemplo, el escrutinio provisorio que se acaba de decir, y muchas de las situaciones que han oscurecido comicios con experiencias como Tucumán, para decir la más reciente, que han sido bochornosas, porque la integridad de una elección no depende solo de que se respeten los resultados, sino que también depende de la ecuanimidad en la competencia o la equidad en esa competencia que debemos de garantizar. Me parece que aquí en este público hay muy clara conciencia de los principales problemas de nuestro sistema electoral, además de un federalismo político fuerte como el nuestro, que hace que estemos obligados a pensar que el debate legislativo debe coordinar las políticas provinciales y nacionales, como también en la conclusión del doctor de la Villa quedó claro, para unificar los derechos de todos los electores. No me quiero extender más, han sido todas las precedentes exposiciones muy claras respecto de los temas que nos preocupan, y seguramente Ana María, que va a hablar ahora, va a poder tocar más en detalle estas prácticas que estamos tratando de instalar hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora de Riz. A continuación hablará el doctor Marco Antonio Baños Martínez, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Políticas Públicas Comparadas y especialista en Cultura de la Legalidad por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Flaxo. Además es actualmente consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, y donde preside distintas comisiones, como la de Organización Electoral, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Comité de Radio y Televisión. Ha escrito numerosas publicaciones donde ha sido autor y coautor de libros y publicaciones sobre la materia.
buenos días a todas, a todos, y gracias por la generosa invitación para que el Instituto Nacional Electoral de México esté presente en este magnífico seminario. Voy a comentar varios temas, así que lo haré de una manera muy rápida por razones de tiempo, pero empiezo por el tema del financiamiento público a los partidos políticos. Nosotros en la Constitución mexicana tenemos regulado que el financiamiento público es prevalente sobre el financiamiento privado, es decir, es más importante la vía de acceso al dinero público que al privado por los partidos políticos. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos una fórmula muy sencilla que establece la Constitución, dice que se toma el número de los electores inscritos en el padrón electoral hasta el 31 de julio de cada año y se multiplica por el 0.65% del salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Se toma el resultado de esa operación y ese es el monto de dinero que se va a entregar a los partidos políticos. El 70% de ese total se entrega por la representación que tienen los partidos con base en la última votación de diputados y el 30% en forma igualitaria para los partidos. Ese es el primer punto. Un segundo detalle que es importante es que en el ámbito de la federación los partidos reciben financiamiento público, pero también lo reciben en el ámbito de cada una de las 32 entidades federativas que tenemos. Acá ustedes les llaman provincias, o sea, ya son estados, cada estado tiene la misma fórmula para que los partidos tengan derecho al financiamiento. ¿Qué pasa si un partido político a nivel nacional saca el 3% de la votación para conservar el registro, pero no lo hace así en las elecciones locales? Si no lo hace así en las elecciones locales, en el ámbito de ese estado no tendrá derecho al financiamiento público. Ahora, ¿qué hacemos para revisar? El monto del financiamiento, de manera privada es un 10%, porque los aportantes de los partidos tienen derecho a entregar hasta un 10% del monto total que se entrega por financiamiento público y se tiene que reportar al Instituto Nacional Electoral. Tenemos una serie de controles muy rígidos para ese asunto. En la última reforma nosotros establecimos que los partidos políticos pueden tener gastos en las precampañas, procesos internos para elegir candidatos, y en las campañas electorales, que ya son las contiendas entre los partidos políticos. Tanto en la precampaña como en las campañas electorales, los candidatos y los partidos están obligados a registrar en un sistema informático en línea las operaciones que realizan con cargo a las precampañas o a las campañas electorales. Ese sistema informático en línea obliga a que después, dentro de los 3 días posteriores a que se hizo una operación, el partido debe reportarlo inmediatamente al instituto. ¿Qué pasa si un partido o un candidato no lo hace dentro de esos 3 días? Va a ser multado sin duda alguna. Dentro de las últimas multas que colocamos a los partidos, que fueron en el 2016, que fueron 400 millones de pesos, imagínense, más o menos 20 millones de dólares, de esa suma, el 23% de esa cantidad fue por retraso en la presentación de la información del sistema en línea. También tenemos un sistema de topes en los gastos máximos que los partidos pueden tener, o en las precampañas o en las campañas electorales. ¿Qué pasa si se pasan de los topes de las precampañas? No se pueden registrar como candidatos. Los que ganan los procesos internos no se pueden registrar como candidatos. ¿Qué pasa si en las campañas se rebasan los topes de gastos de campaña? El rebase tendría que ser superior al 5% del tope establecido, y al mismo tiempo tendría que haber menos de 5 puntos porcentuales de diferencia de la votación entre el primero y el segundo para que se anule la elección. Esa sería la consecuencia, y si no, es una multa. ¿Qué pasa si un partido político no hace reporte de los gastos que realiza? Se le multa por el doble del monto de los gastos que el instituto detecta y que no es reportado en el sistema de contabilidad en línea. Alguien podría decir, bueno, pero el sistema de contabilidad es para que los partidos reporten de manera voluntaria y queda a su arbitrio si lo hacen o no lo hacen. El instituto tiene mecanismos complementarios de información. Tenemos una unidad técnica especializada en la fiscalización de los partidos para revisar todos los gastos a nivel federal, pero también todos los gastos de precampañas y campañas de las 32 entidades federativas. En consecuencia, tenemos una unidad de más o menos 300 personas que de manera permanente están haciendo este trabajo, y más o menos 400 auditores en campo, que además están auxiliados por un sistema contratado con Google para poder monitorear la instalación de los espectaculares en vía pública. Un partido político me puede decir en su informe: contraté 500 espectaculares para promover mi candidato presidencial. Si yo tengo fotografías de 1000 espectaculares, le voy a cobrar el resto de los espectaculares como sanciones y lo cargo al tope de campaña. Cuidado, porque acuérdense que si el tope se rebasa,
entonces se puede anular la elección si hay menos de 5 puntos. También tenemos auditores para los mítines de los partidos. Si un partido político tiene un mítin, por ejemplo, los cierres de campaña, y no me reporta los souvenirs, playeras, plumas, gorras, cosas que se entregan a los militantes o asistentes a los eventos, los auditores del instituto recaban todas las muestras, se contabiliza eso y se suma por un cálculo aproximado del número de personas que estuvieron ahí. Un partido me puede decir, yo no entregué plumas, pero si yo tengo una muestra de plumas que se entregaron ahí y calculo que eso lo hicieron en el Estadio Azteca y caben 120,000 personas, entonces le cobro contra 120,000 plumas. Tenemos también un sistema de revisión de las facturas. Antes, a lo largo de todo el proceso electoral previo y durante el proceso electoral, todos los proveedores de bienes y servicios para los partidos se tienen que registrar en un padrón. En ese padrón de proveedores de bienes y servicios, también estos proveedores tienen la obligación ante el Sistema de Administración Tributaria de México de registrar las facturas. Cuando ellos expiden una factura, el Instituto Nacional Electoral tiene posibilidades, primero, para revisar que la factura es legal porque está registrada ante el sistema, y dos, podemos ir a hacer una auditoría a la empresa para saber si esa factura se entregó de manera correcta a un partido político. También se hacen otro tipo de auditorías a la propaganda que los partidos publican en los medios de comunicación impresos. La publicidad que se hace por medio electrónico, radio y televisión, en esos medios no es posible comprar espacios para propaganda política. Ningún partido puede hacer propaganda comprando los espacios en la radio y la televisión. Hay una prohibición expresa en la Constitución desde 2007, pero acceden a la radio y la televisión por la vía de los tiempos oficiales del Estado. Los canales de televisión y las estaciones de radio son una concesión a particulares y por consecuencia nosotros a través de esos medios le damos a los partidos, desde el día que empiezan las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el INE administra 48 minutos diarios en televisión y en radio. Cada señal de radio entrega ese tiempo. Son 2.800 señales aproximadamente las que tenemos en México. Así que para que ustedes se den una idea, la publicidad de los partidos, que se traduce a spots de 30 segundos, en un proceso electoral como el de 2015 concitó más o menos 44 millones de spots que se transmiten a los partidos. No hay manera de que los medios digan, transmito la propaganda a las 2 de la mañana, porque la Constitución establece un modelo que va de las 6 de la mañana y hasta las 11:59 de la noche, y en cada hora de transmisión me tienen que dar 3 minutos para la propaganda de los partidos. Se hace un sorteo y una serie de cosas que ahorita sería muy largo contarles, pero así lo hacemos. Si un partido compra propaganda encubierta, que esa es otra posibilidad, piensen ustedes en una revista que es propiedad de un canal de televisión. Entonces, entre el canal de televisión y la revista hay contratos. La televisora difunde a la revista y por su parte la revista difunde a la televisora. Si, por ejemplo, un partido compra una revista y luego en la pantalla aparecen eslogans de los partidos políticos, emblemas de los partidos políticos, eso el Tribunal Electoral del Poder Judicial lo ha denominado propaganda encubierta y nosotros cobramos calculando el costo del tiempo en radio y televisión. Ha habido multas muy grandes a los partidos políticos por esas razones de darle la vuelta a ese mecanismo y tratar de estar más tiempo del que les corresponde en los medios de comunicación. Servidores públicos. Nosotros en el caso de México tenemos una regulación constitucional que le impide a los servidores públicos usar recursos públicos para difundir su imagen. Pero el Tribunal Electoral ha dicho, por ejemplo, que los servidores públicos sí pueden hacer o pueden participar en actos de proselitismo de los partidos políticos siempre y cuando estén fuera de horarios de labores o en los fines de semana. Ahora han regresado un poco solo a los fines de semana, pero no se pueden utilizar recursos públicos. Es decir, no pueden usar un vehículo de uso oficial, no pueden utilizar las gasolinas o mecanismos de financiamiento para que estén ahí. Se cuida mucho esa parte y hay toda una serie de procedimientos establecidos para lograr establecer esa revisión. Tenemos candidaturas independientes frente a las partidarias. Los partidos políticos, se citó hace un rato el tema de Castañeda Guzmán, y ahí en ese caso todo ese litigio terminó para que finalmente en el año de 2012, en el mes de agosto de 2012, la Constitución reconociera las candidaturas independientes. Ahora tenemos candidaturas independientes y partidarias. Los candidatos independientes tienen derecho al financiamiento público, pero son proporciones pequeñas, porque actualmente la ley dice que todos los candidatos independientes se toman como que si fueran un solo partido y solo participan del financiamiento público o del acceso a la radio y de la televisión dentro del 30% que se distribuye en forma igualitaria en nuestro país. Hay un caso muy importante en México. Recientemente un candidato independiente ganó la gubernatura del estado de Nuevo León, que es una provincia muy fuerte en términos económicos en México,
pero el candidato independiente que ganó le planteó al tribunal el dilema: yo tengo derecho a 338,000 pesos de financiamiento público y el tope de campaña está en 43 millones de pesos mexicanos. Entonces, ¿cómo le hago para competir? Se traiciona el principio de la equidad. El tribunal le dijo: ok, en ese caso no es prevalente el financiamiento público, por tanto puedes igualar hasta el tope de campaña con el financiamiento privado. Ese es un tema en materia de equidad que ha favorecido a candidatos independientes. Hasta el momento, con experiencias del 15 y del 16, les puedo decir que hay alrededor de 47 candidatos independientes que han ganado cargos de elección popular, entre ellos la más relevante, una gobernatura y una diputación de carácter federal. Las demás son o presidentes municipales o candidaturas de ayuntamientos. Rapidísimo: participación política de las mujeres. Nosotros hemos atravesado por cuotas de género. Hemos ido en la legislación primero por establecer cuotas de género. A partir del 2012 se estableció un 70-30 para que se postularan a los candidatos. Luego en el 2007 lo modificamos a un 60-40 y en 2014 establecimos paridad de género. Ahora los partidos políticos están obligados a postular candidatos en paridad de género. El caso de las Juanitas lo resolvió de manera correcta el Tribunal Electoral, porque estableció primero que para el registro de las fórmulas de candidatos se tienen que hacer fórmulas de mujeres. Antes, ¿qué es lo que pasaba? Como los partidos tenían obligación de las cuotas de género, ponían una candidata propietaria mujer y un suplente hombre. Cuando ganaban esas fórmulas, entonces renunciaba la mujer y entraba el suplente. Eso era una manera de fraude a la ley. El tribunal dijo: de ninguna manera, me registras mujer, y en esa medida hemos ya prácticamente erradicado esa posibilidad. No hay manera de que el caso Juanita se vuelva a repetir. Pero ahora hay otras modalidades. El Tribunal Electoral ha dicho: tú, por ejemplo, en elecciones de ayuntamientos, si tú tienes, por decir algo, 113 ayuntamientos, caso Michoacán, que es una provincia mexicana, me registras el 50% de hombres para la presidencia municipal, 50% de mujeres, sobra un espacio, como es un número impar, pones a una mujer. Y adicionalmente cuentas de manera vertical también para los cargos de la planilla del ayuntamiento, y entonces me pones igualmente paridad de género en la postulación de las mujeres. Hay muchos criterios en esa materia que el tribunal ha establecido, y también se han establecido normas para medir en qué distritos electorales los partidos tienen realmente posibilidades de ganar, que es la otra parte. No me postules mujeres solo en los lugares donde eventualmente vas a perder, sino vamos a revisar con ciertos cuestiones de orden técnico donde tienes posibilidades de ganar y ahí registras. Claro que ese es un tema muy complicado porque los partidos van variando en sus posibilidades de ganar en los distritos y en las entidades federativas, pero de cualquier manera hay ciertos criterios que se usan para esta cuestión. Se manejó acá otra situación que me parece importante de comentar, que es el tema de los padrones electorales. Nosotros, a diferencia de lo que ocurre prácticamente en todos lados, no tenemos un documento nacional de identidad, no tenemos cédula de identidad. Sí está regulado el derecho a la identidad en la Constitución, pero para nosotros la credencial para votar, que tiene fotografía, es el documento de identidad de los mayores de edad. Entonces, se tiene 18 años, se es ciudadano, se puede tramitar la credencial para votar con fotografía, y ese hace las veces de nuestro documento. Usamos huellas decadactilares, o sea, se registran las huellas de los 10 dedos, pero adicionalmente hay uso de medios biométricos a través del rostro para evitar muchas cosas. Primero, para tener un mejor control en la administración del padrón. Nuestro padrón electoral tiene hoy día 87 millones de personas registrados, nuestra población es de alrededor de 120, el resto son menores de edad, por supuesto, pero se tienen los planos del rostro para poder, no tenemos todavía huellas de los iris, pero sí tenemos del rostro para poder hacer comparaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona va hoy día a un módulo de atención ciudadana del registro de electores a tramitar la credencial de elector? Se le toma la fotografía e inmediatamente se cruza contra la base de datos para evitar entregar una credencial doble. El día de la jornada electoral, la lista nominal está con la fotografía y la persona debe mostrar la credencial de elector con la fotografía para que se haga la comparación correspondiente. ¿Qué pasa con las personas transexuales o que tienen un sexo o que han cambiado de sexo y no han hecho los trámites en el padrón? Todavía no hemos regulado esa parte. Lo que sí es que en el registro hay un procedimiento para cambiar los datos de la credencial, pero si una persona llega a la casilla electoral, nosotros no tenemos colegios electorales como ustedes, sino casillas distribuidas a lo largo de todo el país, son más o menos 155,000 para el 2018 los puntos de votación que tendremos nosotros, pero ahí es donde la persona se va a identificar con claridad.
voto electrónico, voto electrónico, nosotros no tenemos regulado el voto electrónico. Hasta antes de la última reforma electoral, a nivel de las entidades federativas, había posibilidad de que los estados pudieran usar urnas electrónicas para poder hacer que votaran las personas. Aquí sí tenemos un rezago importante, debo decirlo con claridad. Se reguló en la última reforma 1314 que se pudiera votar desde el extranjero para los migrantes por presidente de la República y senadores de representación proporcional utilizando medios electrónicos, pero el modelo que nos puso el legislador es un modelo bastante extraño, porque nos ordena desarrollar un sistema, dice, hazme un sistema electrónico para que vote el migrante. Ya que tienes el sistema de votación, se lo das a dos empresas de reconocido prestigio en el ámbito internacional que lo dictaminen y que digan si eso sirve. Para nosotros esa dictaminación cuesta 40 millones de pesos mexicanos por cada dictamen, 80 millones de pesos mexicanos, que es una locura. El peso mexicano con el dólar son 18 pesos por cada dólar, aproximadamente 18.50 más o menos por cada dólar. Es carísimo hacerlo de esa manera, entonces no pudimos para la elección del 18 no vamos a poder poner en práctica el voto, seguirá siendo un voto de carácter postal. Tenemos ahí un rezago en esa materia. A nivel de los estados había algunas provincias, Jalisco particularmente, que había utilizado las urnas electrónicas y habíamos avanzado incluso hasta la transmisión de los datos desde la casilla por vía de internet a los lugares de contabilización de los votos. La contabilización de los votos para nosotros se hace por doble vía. Tenemos conteos rápidos, porque hemos tenido muchos problemas con las encuestas de salida o las encuestas de boca de urna que le llaman ustedes acá, porque esa es información que da el ciudadano. Desde 2010 para acá, la gran mayoría de las encuestas mexicanas, como pasó con el Brexit o con las elecciones de los Estados Unidos, se han equivocado en el resultado. Pero nosotros tenemos un mecanismo de conteo rápido, que no es una encuesta de salida, sino una obtención de una tendencia de votación basada en una muestra estadística de las casillas, y se toman los resultados oficiales cuando termina la votación. Los funcionarios de casilla levantan el resultado, lo asientan en una acta, se toma de esa acta el resultado, por teléfono se informa hacia un centro de contabilidad y se hace la sumatoria de los votos para poder establecer el rango de las votaciones que tendrán los candidatos en esas contiendas. Para nosotros ha sido muy precisa la forma en que hemos recabado con los conteos rápidos esa información. Incluso en la elección del 2006, ustedes la deben recordar, porque hubo una enorme discusión con el tema de si López Obrador había ganado o no respecto de Felipe Calderón. Felipe Calderón le ganó por un espacio de menos de medio punto porcentual, alrededor de 240,000 votos de diferencia entre ellos dos, pero el conteo rápido decía con toda claridad esa diferencia, eso cerrado de las elecciones. Adicionalmente al conteo rápido tenemos un sistema de programa de resultados preliminares, como que usan ustedes acá en Argentina, y para nosotros es con la primera de las actas de la mesa directiva de casilla, se hace una sumatoria también en un sistema informático, y en la medida que van fluyendo hacia los órganos distritales, tenemos 300 órganos distritales, ahí se reciben las actas, se contabilizan y centralmente se van haciendo las sumatorias para presentar los resultados. Pero entre el conteo y el programa de resultados tenemos una enorme precisión con los resultados de las elecciones. Lo dejo aquí para el momento que deseen ustedes hacer alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Baños Martínez. Bueno, a continuación, finalmente, nos dirigirá las palabras Ana María Mustafí, directora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, profesora de Instituciones Políticas y Política Comparada de la misma universidad y que ha publicado numerosos artículos sobre la materia. Muchas gracias por la invitación a participar a este seminario en la Cámara Nacional Electoral y Alcalde. Digamos que después de esta exposición uno puede decir el camino a recorrer es sumamente largo, nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo, algunas cosas hemos podido avanzar, pero ciertamente todavía nos falta mucho. Yo quiero volver sobre un punto, digamos que hace muchos años que estoy con él, y que es el tema de la adopción de la boleta única, y un poco abogar para que esto sea introducido en el código de prácticas electorales, que se llama de buenas prácticas en materia electoral, y teniendo un poco, digamos, como referencia a la Comisión de Venecia, ¿sí? Si yo miro, bueno, sí, para hacerlo cortito,
voy a escribir una parte porque ya he avanzado de la hora y voy a hacer honor a esto de ser cortita. Si yo miro la Comisión de Venecia y qué es lo que hace referencia al tema de la boleta, ¿sí? Que, digamos, como se ha dicho antes, en realidad se traduce como papeletas en el documento de la Comisión de Venecia. Hay una referencia en algo así como el artículo 32, ¿no? Y es en la sección que se refiere a la libre expresión de la voluntad del votante y lucha contra el fraude electoral. Entonces ahí se dice, cuando no coinciden, que es una de las cosas que, digamos, que realmente pueden suceder y suceden muy a menudo, que no coinciden el total de boletas que hay en la urna con, digamos, el total de votantes, de algún modo. Entonces, en las disposiciones se señala que se puede recurrir a un control adicional. ¿Y en qué consiste este control adicional? En comparar el total de los boletines, entonces llamémosle boleta, si ahora yo lo traduzco en nuestro lenguaje, comparar el total de las boletas depositadas, las boletas anuladas y las boletas no utilizadas con el número de boletas distribuidas a la oficina electoral. Digamos, si uno piensa, digamos, lo que son nuestras prácticas al respecto, es imposible de hacer algo por el estilo. También después en otra parte dice, las boletas no utilizadas deberán permanecer en todo momento en las oficinas electorales. Es importante velar porque las boletas estén diseñadas de tal modo que evite todo tipo de confusión. Y básicamente, digamos, esas son las referencias que se hace a la boleta, ¿sí? Y acá, digamos, lo que, digamos, en ningún momento, digamos, se refiere a esto que nos preocupa a nosotros, que es la boleta única. Digamos, la llamo así boleta única, digamos, no sé si es el término pertinente, digamos, para hacer referencia a que el Estado garantice que toda la oferta electoral esté en los lugares de votación. Y esto puede tener la forma de boleta única de papel, boleta electrónica, digamos, eso, digamos, puede ser tema de otra discusión. Digamos, ahora, ¿por qué no se hace? Digamos, ¿por qué no hay este tipo de referencia? Simplemente porque es un problema. Eso ya está resuelto. Nosotros, en cambio, sí tenemos un problema sobre esta cuestión y, por lo tanto, si yo debería pensar en un código de buenas prácticas electorales para la Argentina, lo introduciría en ese código de buenas prácticas. ¿En qué sección? Entonces ahora nuevamente veo qué secciones son las que trata la Comisión de Venecia. Quizás la introduciría en la sección referida al sufragio libre, con un subtítulo que dice libre expresión de la voluntad del votante y lucha contra el fraude electoral, y también en la sección que se refiere a igualdad de oportunidades, ¿no? Estas son dos secciones que están en el documento de la Comisión de Venecia. ¿Por qué, digamos, el tema de la libre expresión? Digamos, porque hay dos razones centrales. Digamos, no está disponible la oferta electoral en todos los lugares de votación, por lo tanto el votante, digamos, no puede ejercer ese derecho a elegir. Y luego, digamos, que no es directamente vinculada con la boleta, pero sí en parte lo es por la, digamos, confusión que genera el sistema de boletas tal cual lo conocemos hoy en día, ¿sí? Digamos, hay una cosa que me parece muy importante tener en cuenta, es que la boleta papel es un instrumento, digamos, estratégico para la competencia electoral, y en ese sentido lo utilizan los partidos políticos, pero lo utilizan para resolver en parte, digamos, su competencia interna sin contemplar, digamos, qué es lo que puede suceder con el ciudadano, digamos. No son en general, digamos, mecanismos transparentes. Entonces, digamos, junto a la boleta única, bueno, también introduciría disposiciones como aquellos que están más familiarizados, digamos, con los que son estos usos estratégicos de la boleta, digamos, el tema de las colectoras, típicamente, ¿no? Y después quizás uno también podría hacer referencia al tema de las boletas cortas, ¿no? Porque, digamos, ¿qué es lo que pasa en esta circunstancia? Digamos, el ciudadano no sabe el momento de votar, por ejemplo, hay una boleta corta quiere decir que no están todas las categorías para votar, sino solamente una, ¿sí? Que en realidad esa boleta corta lo que está buscando es restarle
posibilidades a los candidatos de las otras categorías, porque en las otras categorías va a aparecer como voto nulo, no voto nulo, voto en blanco, ¿no? Voto en blanco, ¿sí? Entonces, y el ciudadano no sabe, digamos, de ese uso estratégico de la boleta. Después, digamos, lo que puede suceder es que, digamos, al estar las colectoras, ¿no?, en las listas, digamos, el ciudadano tampoco tiene muy claro, digamos, si al elegir un candidato de preferencia, también el resto de las categorías, digamos, están dentro de aquellas que son de su preferencia, porque de repente pueden ser que esté eligiendo candidatos que son, digamos, ajenos, o, digamos, a veces, digamos, vota un candidato, pero por ahí no necesariamente está votando al partido de su preferencia, porque, digamos, es algo que aparece a veces muy confuso cuando un mismo candidato aparece bajo distintas siglas, ¿no? Y entonces está el tema de la introducción de la boleta, algunas listas prácticas, bueno, las listas colectoras es que debería prohibirse su uso. El otro punto, digamos, que me parece importante destacar a propósito de esto y de este uso estratégico de las boletas, que un componente necesario en este proceso son los poderes locales, ¿sí? Porque es, digamos, en ese nivel más micro que se hace el uso estratégico de la boleta, la distribución de la boleta, etc., ¿sí? Y en ese sentido, digamos, en la introducción de la boleta, la variante de boleta única, digamos, podría fortalecer el poder de los partidos políticos. Esto lo uniría, ¿no? Digamos, si esto uno puede decir, bueno, para asegurar que digamos, que toda la oferta esté presente, para asegurar, digamos, que sea transparente esa oferta, que sea clara, que los ciudadanos sepan lo que está votando, también, digamos, está el otro componente, que es el de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, digamos, esto es para aquellos partidos que no tienen suficientes recursos humanos y monetarios, quizás uno podría decir, digamos, su oferta, su propuesta pueda llegar, digamos, a todos los rincones donde debería estar presente. Y acá nuevamente, en donde en este punto me parece importante la incidencia que puede tener este sistema y el poder, digamos, de la política electoral local en materia de financiamiento, ¿no? Cuanto más descentralizado esté esto, más ventanas de oportunidad existen, digamos, para el financiamiento ilegal, ¿no? Entonces, este es otro elemento que cuando uno piensa acerca de la introducción de la boleta única, tener presente, digamos, porque también esto puede contribuir a un, digamos, mayor control del financiamiento electoral. Por estas razones, entonces, ya para concluir, es que me parecería, digamos, oportuno introducir dentro de las buenas prácticas electorales en la Argentina la boleta única. No me importa en cuál variedad está. Quiero decir, digamos, que hemos adelantado, ¿sí? Porque hay media sanción en el Senado, ¿sí? Perdón, ojalá en diputados. Está en Senado, tenemos todavía 2 años, ¿no? Y sería bueno que se retomara esa discusión que quedó pendiente, digamos, con aquellas reformas que se consideren más propicias. Un tema en discusión era si es boleta papel, si es boleta electrónica. A mí, digamos, mientras lo que sea fiable va a estar bien, ¿sí? En lo personal. Pero me parece central para la salud de nuestra democracia, para la transparencia y la equidad, avanzar en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Monserrat. Bueno, gracias a todos los integrantes del panel por su conocimiento, claridad y por cumplir los tiempos. Si hay alguna pregunta, no tenemos tanto tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta... Simplemente señalar que con respecto a la Comisión de Venecia del Código, el Código de Buenas Prácticas es directrices comunes, por lo cual es muy difícil establecer criterios comunes para todos los países en materia como de las boletas o papeletas, dado que cada sistema electoral es distinto. No es lo mismo la complejidad que puede haber aquí. Estaba diciéndole antes al magistrado que me tenéis que explicar lo de la boleta única porque no acabo de comprenderlo,
con un sistema mayoritario con una sola vuelta, ¿no? Donde realmente hay solamente una candidatura. Entonces, de todas maneras, yo creo que del código sí que se pueden desprender una serie de principios relacionados con el tema de la presentación de candidaturas y el tema de la votación, pero no me voy a extender sobre ese tema porque yo creo que ya se han señalado. Simplemente quería poner de manifiesto la dificultad que hay en el procedimiento electoral de articular algunos valores con otros, y yo creo que se ha puesto de manifiesto ahora mismo. En el tema de, por ejemplo, de la igualdad del voto. El problema también lo tenemos en España. Claro, tenemos circunscripciones pequeñas sobre representadas, circunscripciones grandes poco representadas. Podríamos decir, no, vamos a hacer aproximar la igualdad del voto, pero entonces dejamos sin representación a zonas poco pobladas, con lo cual, digamos, tendrían menos representación determinadas minorías territoriales, ¿no? Entonces, hay que equilibrar control de propaganda, cómo hacemos compatible el control sobre los medios de comunicación cuando algunos medios de comunicación son privados. Entonces, nos encontramos con un derecho fundamental como es la expresión. Y sí que me interesaba sobre todo resaltar estos extremos porque precisamente una de las tareas de la Comisión de Venecia consiste, más que en hacer códigos, es examinar en casos concretos la dificultad de articular de todos estos principios. ¿Alguna pregunta más? Bueno, los esperamos 14:30 para el próximo panel.